la concejala y vicepresidenta Carolina Arbeláez. Por favor, concejala, adelante. Muchísimas gracias, presidenta. Yo quisiera iniciar pidiéndole que revisemos y modifiquemos la resolución que limita la presencia de secretarios en el recinto. Yo sí quisiera ver menos asesores y más cabezas del sector. Con todo el respeto a los asesores que hoy hacen presencia en el recinto, no tiene sentido, por ejemplo, que haga presencia hoy el señor Danielson, pero no venga el secretario de gobierno. La resolución de limitar la presencia de los secretarios es la excusa para no hacer presencia, desafortunadamente. Le pido, presidenta, como parte de la mesa directiva, que lo antes posible modifiquemos esa resolución y sin violar las medidas de seguridad, permitamos la presencia de funcionarios. La comodidad del Zoom sí que les ha favorecido a sus secretarios para apagar las cámaras y no hacer presencia en los debates. De manera reiterativa, la ausencia de los funcionarios demuestra el irrespeto con el Consejo de Bogotá. Quiero saludar muy especialmente a los presentes, colegas, funcionarios de la administración, entes de control, ciudadanía que sigue este importante debate de control político relacionado con la seguridad en la ciudad. Definitivamente un asunto muy preocupante, que no va bien y que necesita medidas y políticas efectivas, señor secretario. No podemos seguir presenciando cómo la inseguridad se tomó la ciudad y nos tiene a los ciudadanos viviendo en un miedo permanente de salir a la calle, tomar un transporte público, movilizarse en bicicleta, por ejemplo. En campaña, recordemos que la entonces candidata Claudia López aseguró que iba a ser la jefe de la policía, que con ella al mando los bandidos y delincuentes temblarían, pero lamentablemente es todo lo contrario. Lo que viene pasando en Bogotá son los delincuentes hoy los que tienen temblando a los ciudadanos y a la alcaldesa, porque desafortunadamente le quedó grande enfrentarlos. Prometió que por medio de sus políticas, Bogotá sería una ciudad libre de miedo y libre de impunidad. La realidad muestra que ganaron las elecciones con mentirosos discursos y con propuestas populistas, concejal Galán. Aseguraba que si el crimen no duerme, la justicia tampoco, y por eso se proponía un trabajo articulado con la policía, donde estos estuvieran persiguiendo a los delincuentes en la calle, apoyados por elementos tecnológicos, para poder hacer un mejor trabajo. Ese era el discurso de la señora alcaldesa durante la campaña. Pero desafortunadamente ese trabajo articulado no lo estamos viendo. El secretario de Seguridad y la policía aseguran que están trabajando de manera coordinada, pero es lamentable que lo que se percibe es un trabajo desarticulado. Y ese es el mensaje que también tiene la delincuencia hoy y que no le sirve a la ciudad, señor secretario. Vemos a la alcaldesa atacando a la policía de manera permanente. Cada vez que se toman decisiones impopulares pero necesarias, se lava las manos además diciendo que el jefe de la policía es el presidente de la República y no ella. Muy diferente a lo que prometía en campaña. Recordemos que la alcaldesa propuso duplicar las unidades de reacción inmediata, las URIs, pasando de 5 a 10 y aumentar el pie de fuerza de la capital con cerca de 2.000 efectivos más. Pero eso no fue lo que desafortunadamente se aprobó en el plan de desarrollo. La semana pasada, ante una ola de delitos, sobre todo delitos relacionados con sicariato, la actual alcaldesa de Bogotá dejó ver su incapacidad de ser esa jefe de policía, de poner a temblar a los delincuentes, de comandar una ciudad donde los ciudadanos vivan libres de miedo, sin impunidad, y donde la vida y los bienes de las personas sean sagrados. Pero no solo son delitos relacionados con homicidios, también se registra una tendencia al alza de lesiones personales, robo a celulares, hurtos con armas de fuego. Entre enero y marzo de este año, 1.381 personas fueron víctimas de este delito. Importante aclarar que durante el primer trimestre del 2020 no estuvimos confinados y a pesar de esto, hoy las cifras siguen muy similares. No solo dejó también ver su incapacidad de gobernar, la alcaldesa echó mano de una herramienta nefasta, pero altamente populista y efectiva cuando se intenta desviar la atención de la
inseguridad y de la problemática que hoy se vive en Bogotá con la xenofobia. Esa misma que tanto le criticó a los políticos como Donald Trump, concejal Carrillo, el que durante su campaña e incluso en ejercicio de su presidencia afirmó que los latinos éramos violadores. Culpar a una nacionalidad por el aumento de los crímenes es una canallada. Es fomentar la ignorancia en las personas que aún siguen creyendo que el lugar de origen es un criterio para determinar la participación de los actos ilegales. A la fecha, no hay un estudio que determine que la nacionalidad conlleve a delinquir. ¿Qué pensarán los compatriotas por todo el mundo que a diario siguen llevando el INRI de narcotraficantes por el hecho de que algunos colombianos hayan popularizado ese mercado ilegal? Intentar que la alcaldesa modifique ese comportamiento por medio de una carta no es un acto de hipocresía, señores. Es un acto demócrata, además, donde la primera autoridad político-administrativa de la ciudad le está pidiendo a la alcaldesa, como lo es además el Consejo de Bogotá, le está reclamando un cambio de postura en sus peligrosas e infundadas declaraciones. Recordemos que esta carta la acompañaron además concejales de gobierno y de la mayoría de partidos políticos. A la alcaldesa se le olvida que nos eligieron los ciudadanos y que la mayoría de concejales hacemos presencia en los territorios, no con un megáfono, como lo hace la alcaldesa. Preocupa, la verdad, el día que le roben el megáfono a la señora alcaldesa, porque el show es la única estrategia que tiene hoy para combatir el crimen. Déjenme decirles que la hipocresía sí es una característica que ha hecho carrera en esta administración. Y yo no me refiero únicamente al comentario de trabaje juiciosa su merced, o la forma en cómo Alexander, el vendedor de perros calientes, fue tratado por parte de la alcaldesa, o la promesa de no subir, por ejemplo, el precio del pasaje de Transmilenio, o de no aumentar las troncales del sistema, o también la de no aumentar las promesas de no talar árboles o no hacer la circunvalar, por ejemplo, de Oriente, porque en campaña inclusive trató al concejal Galán como leñador por decir que este era un proyecto importante para la ciudad, con el que hoy la alcaldesa además saca pecho, porque son los proyectos de infraestructura de la anterior administración lo único que tendrá la alcaldesa para mostrar. Tampoco hago referencia a la exclusiva de pasarse por la faja la prohibición de ir a mercar con la pareja, de salir a pasear sin tapabocas con su esposa por la sabana durante el confinamiento, de mejorarle el salario al tío, de tener prácticas clientelistas, nombrando a todos sus amigos, familiares y aliados políticos en esta administración. Eso sí que es una verdadera hipocresía. Deja a la ciudad además a la deriva en el segundo pico, viajar sin tener certeza, por ejemplo, de la prueba PCR, de regreso a Bogotá, o no guardar la cuarentena al regresar de sus vacaciones. Hipocresía es contar con el mayor recurso tecnológico, señor secretario, en cuanto a cámaras de videovigilancia, y no tener un criterio técnico para monitorear estos sistemas. Recordemos que en anteriores debates yo le pregunté por medio de qué criterio monitoreaban este sistema. Y tanto la Secretaría de Seguridad, como lo puede ver usted en ese derecho de petición, y la policía respondieron que no eran competentes, tirándose la pelota los unos con los otros. La falta clara de articulación es hipocresía, sobre todo cuando la campaña prometieron un trabajo armónico entre todos los responsables por la seguridad de Bogotá. Hipocresía, colega, es tener más de 6.200 cámaras o puntos de videovigilancia en la ciudad y no ser capaz de usar esta información. Dejar los delitos grabados y guardados en la impunidad, eso sí es un acto de hipocresía contra la ciudad que la escogió como alcaldesa y creyó en su discurso de utilizar herramientas tecnológicas contra el crimen. Hipocresía es haber estado durante las protestas de septiembre, por ejemplo, en los diferentes puestos de mando unificado, donde se tomaron las decisiones de cómo proceder, y después salir a criticar y decir que no sabe quién o quiénes dieron la orden. La lavada de manos de esta administración, que además es permanente, es asombrosa. 15 meses en la alcaldía y la política de seguridad no despega, ni en lo urbano ni en lo rural.
porque este fin de semana en Sumapaz podemos ver cómo a 3 familias están sumidas en el dolor por la muerte de sus familiares. Por supuesto que valoramos que la alcaldesa vaya y haga presencia en la zona y quiera construir puestos de policía y demás, pero es con resultados que queremos ver cómo se mejora la seguridad en Bogotá. Aprovecho para sumarme a la denuncia y la preocupación que tienen los habitantes del barrio El Cortijo, del cual mencionó hoy el concejal Baena, quienes denuncian la falta de pie de fuerza, y en la actualidad este CAI duró largo tiempo sin ningún efectivo. Hoy hace presencia un solo policía, según lo que me ha informado la comunidad. Entonces, importante, señor secretario, saber qué pasó con la reconstrucción de los CAIs vandalizados. ¿Ya están todos listos? ¿Cuántos de estos CAI faltan por poner a funcionar? Hipocresía también es tener órdenes de compra en cabeza de la Secretaría de Seguridad por 800 millones de pesos para adquirir tiquetes aéreos y nacionales e internacionales. Cuando a diario la gente pide más inversión en infraestructura para la seguridad como cámaras, pie de fuerzas o CAI. Yo sí quisiera saber, señor secretario de Seguridad, ¿cuál es el argumento para haber contratado una cifra tan alta en tiquetes aéreos en medio de una pandemia? Un 30 de diciembre. Al parecer, la seguridad se fue de viaje en Bogotá. Ojalá regrese pronto, pues no podemos acostumbrarnos a una semana donde se presentan cerca de 5 casos de asesinatos. Unos relacionados con el hurto a una entidad bancaria, otro de sicariato en el barrio El Restrepo. Una persona disparó contra sujetos que intentaban robarlo, y el domingo, en otro hecho de aparente sicariato, fueron asesinados en el centro comercial Puerto Príncipe 2 personas. El doloroso también episodio que cobró la vida de un patrullero que murió enfrentado a los delincuentes. Pero la verdadera hipocresía, señores de esta administración, es utilizar la tragedia venezolana para hacer política y aumentar su popularidad. La actual alcaldesa, el 18 de octubre del 2019, finalizando la campaña, se involucró se suscribió en una campaña que decía "aquí cabemos todos", por medio de la cual se quería prevenir la utilización de prácticas o discursos xenófobos por parte de los candidatos a las elecciones. Recordemos lo que trinó la alcaldesa. En Bogotá vamos a desaprender todas las formas de discriminación, entre ellas la xenofobia. No hemos usado ni usaremos la tragedia humanitaria del desplazamiento para sembrar odios ni estigmatizar al migrante. Aquí cabemos todos. Cuenten con nuestra solidaridad. Este trino pone en choque a las 2 Claudias que tenemos hoy. La Claudia candidata y la Claudia alcaldesa. ¿Qué hipocresía podemos ver entre ambas? Pues bien, advierte que evitará la discriminación y hoy hace uso de esa herramienta y pretende sembrar odio entre los bogotanos y los venezolanos. Muy diferente a esa Claudia que veíamos cuando estaba trinando, señores o colegas de la bancada de gobierno. Claro que hay problemas de seguridad asociados a los migrantes, señora alcaldesa. Según el periódico El Tiempo y con base también en la Secretaría de Seguridad, en el 2018 se capturaron 2.457 venezolanos. En el 2019 esta cifra fue de 4.830 y en el 2020 la misma fue de 3.903. Si nos centramos en las personas capturadas en actividades ilícitas correspondientes al 2020, solo el 1% de estos están involucrados en actos delincuenciales. Asimismo, en relación con los hurtos, la misma Secretaría de Seguridad sostiene que solo el 2% de los hurtos a personas en Bogotá se registra por presencia de migrantes. Lo anterior quiere decir que el grueso de la inseguridad sigue siendo cometida por colombianos, pero eso no debería ser la discusión. La seguridad se debe construir a partir de vincular diferentes sectores. Se requiere un acompañamiento intersectorial, tener una política clara para evitar que esas personas que puedan o están en una situación de vulnerabilidad
decidan irse por ese camino. Tener estrategias para mejorar las oportunidades de nuestros jóvenes, por ejemplo, que puedan estudiar y trabajar para que no opten por el camino de la delincuencia. Quiero hacerle una propuesta ya que es totalmente claro que la situación de inseguridad no es una cuestión de percepción como así nos lo quieren hacer ver, sino que es una realidad, y es por qué en lugar de gastarse esos 800 millones de pesos en tiquetes, señor secretario, no se vinculan personas que han sido referentes en el tema de seguridad, como son exmiembros de la policía. ¿Por qué no intentar vincular, por ejemplo, a oficiales, suboficiales, agentes y miembros del nivel ejecutivo en uso de buen retiro para que puedan utilizar sus conocimientos y así mejorar la seguridad en la ciudad? ¿Desde cuándo se han reforzado los operativos contra las bandas criminales, señor secretario? Y es una pregunta que quisiera hacerle hoy en medio de este debate. ¿Cuántas ollas han desarticulado esta administración? La droga y el narcotráfico sigue siendo una problemática que sin lugar a dudas afecta el tema de seguridad. Esa pelea por los territorios y por expandir la red del microtráfico, y no solamente eso, también la de reclutar los menores con esas faltas de oportunidades que estamos hablando. ¿Cuántas ollas llevan desarticuladas a la fecha de hoy, secretario? Quisiera que nos contara como parte de sus resultados. ¿Cada cuánto hacen operativos? Yo quisiera tener información más clara y precisa, mes a mes, de cómo se han venido dando los operativos en Bogotá contra las bandas delincuenciales, señor secretario. Y quiero invitar a la alcaldesa, por último, a gobernar, y que lo haga pronto, porque su incapacidad de ofrecer soluciones a la ciudad ya está sobrepasando su elocuencia en el discurso, y ya va más de 15 meses. Es importante dejar de tapar el sol con un dedo. Con esto termino mi intervención, señora presidenta, y pedirle con todo el respeto si podemos hacer un receso, pues ya que sabe muy bien usted que gracias a los montajes que hace aquí el secretario de gobierno, pues no podemos salir a almorzar los concejales, ni secretarios, ni funcionarios. Muchas gracias.